A ver. Bueno, vamos a comenzar. Ya son 9:02. Vamos a hacer trezón y comenzamos. Oh, Ah, oh, oh. Buen día, Zairán. Bienvenidos somos todos a un nuevo círculo de estudios con la lectura del Yoga Vasista, el último de este año 2023. Dios mediante vamos a retomar en febrero. Enero lo vamos a tener de receso para recargar fuerzas, como también el Centro 6 de Salta, de Florida, que en los círculos de estudios que hacen también se tomaron un receso. Así que hoy vamos a continuar con la página 469. Vamos a leer casi 3 páginas de este libro sexto, segunda parte. Hoy Albina lamentablemente no está con nosotros porque está en Santa Fe y no tiene datos, no hay wifi, así que estamos los que debemos estar hoy y vamos a comenzar. Aniquilación del ego. Y dice así: la acción tiene su raíz en el cuerpo que, a su vez, tiene su raíz en el sentimiento del ego. Si esta percepción del ego es abandonada, el ego deja de existir y la raíz de la acción queda completamente aniquilada. Los que han conseguido esto no desean poseer nada ni renunciar a nada. Permanecen instalados en lo que es y sus acciones son espontáneas y no deliberadas. En realidad no hacen nada. Como los objetos arrojados a una corriente se mueven sin poder evitarlo, los que no sienten el ego actúan meramente con sus órganos y no con su ego que no sienten. Cuando la mente deja de estar condicionada, los objetos no pueden atraerla en absoluto. Ese conocimiento es el abandono de la acción que se identifica con el despertar de la inteligencia. Para el que no siente el ego, ¿qué utilidad puede tener hacer o dejar de hacer una cosa? La cesación de la conciencia de experiencia objetiva o acción es el estado de equilibrio y ecuanimidad que se conoce como abandono de la acción. Cuando no se comprende bien este abandono, el ignorante es como un animal poseído por el fantasma de la inactividad y queda como un muerto. Los que comprenden correctamente el abandono de la acción, estén activos o inactivos, no están haciendo nada. Gozan de la misma paz viviendo en el bosque o viviendo en el hogar. La casa es un bosque tranquilo para el que tiene paz, y el bosque una ciudad multitudinaria para el que está desasosegado e inquieto. Para el que está en paz interior, el mundo entero es un bosque apacible. Para el que está preocupado por miles de pensamientos, ese mismo mundo es un océano de dolor. Cuando el ego se tranquiliza, la apariencia objetiva se desvanece y la percepción objetiva no se produce, porque una lámpara sin combustible se apaga por sí misma. La renuncia no se refiere a la actividad, sino al conocimiento o deseo de actividad, que es lo que se llama propiamente acción. Repetimos este punto porque tiene mucho de importante en lo que estamos leyendo. La renuncia no se refiere a la actividad, sino al conocimiento o deseo de actividad, que es lo que se llama propiamente acción. Cuando la lámpara del conocimiento objetivo no se alimenta con el combustible del ego y del sentimiento de posesión, lo que queda es el autoconocimiento. El que no abandona el sentimiento de yo y mío, no conoce la renuncia, ni la sabiduría, ni la paz. Pero uno puede desprenderse fácilmente del concepto de yo, sustituyéndolo sin obstáculo por el concepto de que el ego no existe.
¿Por qué dudamos de ello? Los conceptos que podemos tener del yo y del ego no son independientes de la conciencia. La conciencia es vacía como el espacio. ¿Qué ilusión puede caber en ella? Aquí no hay ilusión ni sujeto de esa ilusión. No hay confusión ni confundido. Todo esto solo parece brotar porque no percibimos claramente la verdad. Date cuenta de ello y permanece en silencio. Eso es el nirvana. La misma percepción que te hace concebir la noción de ego te permite en un abrir y cerrar de ojos la comprensión de la inexistencia de ese ego. En ese momento cruzarás el océano del samsara. El que conquista su naturaleza es un verdadero héroe capaz de alcanzar el estado supremo. El que es capaz de vencer a los 6 enemigos, lujuria, cólera, codicia, etc., es un hombre grande. Los demás solo son monos con forma humana. Acá podemos hacer una similitud con los pecados capitales, ¿no?, del cristianismo. El que es capaz de superar las nociones que surgen en la mente es un verdadero hombre, Purusha, un hombre de sabiduría. En cuanto la percepción de un objeto brota en tu interior, debes unirla con el pensamiento de que tú no eres realmente eso, y esa ingenua percepción desaparece al instante. De hecho, en este mundo no hay nada que conocer, solo es preciso soltar el conocimiento erróneo. Cuando esta ilusión no se reaviva constantemente, termina por desaparecer por completo. En el momento en que aparece en ti cualquier percepción objetiva, como brota el movimiento en el viento, comprende que tú no eres eso. Deja de identificarla contigo y la privarás de soporte y fundamento. El que no vence la codicia, el orgullo, la vanidad y la ilusión en general, no obtiene ningún beneficio con la lectura de las escrituras, que no son para él sino una inútil pérdida de tiempo. El sentimiento del ego brota en el ser, como el movimiento brota en el viento. En realidad, este sentimiento del ego no es distinto del ser, pues parece brillar a causa del propio ser que es su sustrato real. El ser no aparece en un momento y desaparece a continuación, porque es lo único que es. Por consiguiente, ¿cómo podemos decir que el ser es o que no es? El ser es en el ser, el infinito en el infinito, la paz en la paz. Eso es todo. No hay mundo, ni mente, ni ego. Nirvana es nirvana. En la paz hay paz. En lo divino, divinidad. Nirvana es también ausencia de nirvana cuando se une al espacio y también cuando no se une. Cuando surge el conocimiento que cuando surge el conocimiento que muestra la irrealidad del sentimiento del ego, no hay ninguna dificultad en resistir cualquier clase de problema o enfermedad. Repito, cuando surge el conocimiento que muestra la irrealidad del sentimiento del ego, no hay ninguna dificultad en resistir cualquier clase de problema o enfermedad. Porque cuando se destruye la semilla del mundo objetivo, que es el sentimiento del ego, ese mundo objetivo desaparece con ella y por lo tanto no hay tales problemas ni tal enfermedad o cualquier otro percance. Como un espejo queda velado por la humedad, el ser queda oculto por el irreal sentimiento del ego, que da lugar al resto de la experiencia objetiva. Cuando ese ego desaparece, el ser brilla con luz propia, como el sol resplandece cuando las nubes que lo ocultan se desplazan en el cielo. El sentimiento del ego que entra en contacto con el ser se disuelve como una figura de sal arrojada al océano. Mientras dura ese sentimiento del ego, el propio Brahman brilla como los diversos objetos con distintos nombres. Cuando el sentimiento del ego se detiene y cesa, Brahman brilla como la conciencia infinita que es. El sentimiento del ego es la semilla del universo. Cuando es quemada,
Las palabras como mundo, esclavitud o ego carecen de sentido. Cuando la vasija se rompe, solo queda la arcilla con la que se hizo. Cuando el ego se disuelve, la diversidad objetiva se disuelve con él. Esta diversidad objetiva solo se ve a la luz del ego, como los objetos se ven a la luz del sol que los alumbra. No hay ninguna cosa que pueda sustituir el autoconocimiento, que es la percepción de la irrealidad del ego. No veo nada que pueda proporcionarte mayor bienestar. Por consiguiente, abandona el ego individual y capta tu verdadero ser como el universo en su conjunto. Entonces, podrás comprender que este universo es Brahman y nada más que eso. Libérate de todas las agitaciones causadas por los conceptos objetivos. El que no conquista su ego no alcanza el estado supremo, pero si tienes un corazón puro, la enseñanza espiritual penetrará en él como una gota de aceite en un tejido limpio. Sairam. Hemos leído acá estas casi 3 páginas. Como dijiste, Marco, antes de empezar, muchas cosas para analizar, muchas cosas para repetir. Acá hay una parte que no quiero olvidarme de decir, lo que no lo quise decir mientras leía. La página 471 dice, de hecho en este mundo no hay nada que conocer, solo es preciso soltar el conocimiento erróneo. Y me acuerdo, no me acuerdo quién lo dijo, que tendríamos que tener escuelas de desaprender, ¿no? Adelante. Om Sri Sairam. Como siempre repetimos, todo es referencial. A veces en el texto se habla desde un lugar y desde otro y se va pasando desde un marco referencial a otro marco referencial. Pero para comprender algo, primero es necesario conocerlo. Entonces, primero es necesario conocer, entender, comprender. Para ello, hay términos que a veces decodificamos de una manera que, cada uno a su manera, no necesariamente dice lo que quiere decir o la persona decodifica como tiene que ser. Entonces, empecemos la definición. ¿Qué es sentimiento de ego? Ahamkara. Y como necesitamos referencias, Swami es nuestra referencia. Swami dice, Atman, que es un nombre, Atma, que es otro nombre, Brahman, Shiva, Vishnu, todos esos nombres representan algo, yo. Dentro de ciertos contextos, los términos, por ejemplo, Vishnu significa otra cosa, pero Swami nos dice que a veces las palabras pueden confundir, pero él define, Atma es yo, Aham, ¿ok? Ahora, el sentimiento de ego es Ahamkara, o sea, se agrega el término kara. Ok, entonces, frente a cualquier cosa, viene una segunda definición. Yo no puedo renunciar a algo que no conozco. Para poder renunciar a algo, necesito saber de qué se trata sobre aquello que voy a renunciar. Si no, es un lindo término y de repente renuncio a algo que, pero es un concepto. Necesito saber de qué se trata. Entonces aquí el gran tema es, ¿qué significa el sentimiento de ego? ¿Cómo identifico el sentimiento de ego? Porque si no, no lo voy a poder dejar. Entonces, el sentimiento de ego se asocia a una palabra que se llama identificación desde el lugar, desde donde estoy hablando, como jiva en actuación, por supuesto. Porque el concepto primordial, el conocimiento primordial que necesitamos todos tener es que somos solamente conciencia. Después se transforma en conciencia individuada, ¿ya? Pero es conciencia absoluta. La otra es conciencia relativa. Entonces, como estamos actuando el rol de Jiva
humano encarnado, voy a hablar desde ese lugar. Entonces digo, yo, Marcos, por supuesto que es la conciencia a través de este cuerpo-mente, pero vamos a jugar en los términos, digamos, corrientes. Si quiero aprender qué es el sentimiento de ego, tengo que tener un marco referencial. Y Swami nos dice, todo es vibración. Digamos, primero es radiación, pero todo eso se manifiesta en vibración. Y Swami habla desde lo más sutil, hiper recontra sutil, a lo más denso. Como el marco referencial es el ser humano, ¿qué es lo más sutil en el ser humano? Aham, yo, Atma. ¿No? ¿Qué es lo más denso? ¿No? El cuerpo. Entonces, tengo esa gama desde lo sutil, lo más sutil, y el cuerpo. Dice Swami, pasamos del cuerpo, pasamos a lo que es luego el próximo paso, la mente. ¿No? La mente se asocia a la memoria y luego vamos al intelecto. Y del intelecto, entre el intelecto y Atma, está el sentimiento de ego. Entonces, ¿cómo intelectualizamos ese sentimiento de ego? Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Del mar. Me encanta la idea del mar porque es lo más claro a mi juicio, por supuesto, de como expresión de comprender. Yo estoy en el agua, no en la superficie. En el momento en que yo percibo el agua, estoy separado del agua. Hay un sujeto perceptor y un objeto percibido. Pero antes de tener conciencia de que yo estoy observando el agua, yo soy agua. Entonces vamos a instalarnos en ese lugar, ¿ya? Y vamos a darnos cuenta que no, que soy una masa de agua. De repente, como masa de agua, saco mi cabeza, mis ojitos y miro desde la superficie. ¿Qué veo? Algo diferente al agua. Y de repente veo en la superficie que algo se mueve y conceptualizo. Ah, eso es una ola. Entonces ya tengo tres visiones. Tengo la visión de la superficie, tengo la visión interna en la cual estoy viendo el agua y tengo la otra visión en la cual no existe sino agua. Dice la enseñanza que la conciencia infinita solo es experienciar. No hay un experienciador ni algo experienciado. Por lo tanto, es estar siempre experienciando. Cuando estoy en total calma y me olvido de que soy el Jiva Marcos que está sintiendo el experienciar, me olvido de que existe la mente, ese soy yo. No es una cosa etérica, ese soy yo. Yo soy yo. En ese momento tengo, digamos, estoy experienciando y no tengo conciencia de que estoy experienciando, solo soy experienciar. Entonces, ¿cómo es el proceso? Primero necesito definir qué es el sentimiento de ego, porque si no voy a querer dejar algo y renunciar a algo que no tengo ni idea de qué se trata. No sé ni dónde está instalado y nada. Para lo cual Swami dice, el sentimiento del ego viene a ser uno de los elementos del órgano interno, el cual no se puede ver, pero sí se puede inferir, ¿ya? El antakarana. Entonces, el sentimiento del ego es parte de ese órgano interno. Pero para ello tengo un instrumento que se llama el intelecto que me permite discernir. Pero ¿cómo puedo discernir algo si no conozco? Para lo cual el primer paso es conocer. No se puede dejar aquello que no se conoce. No me puedo desapegar de algo que no sé qué significa el apego. Entonces, en ese sentido, es re importante tomar conocimiento de qué significa qué cosa. Entonces, primero necesito definirlo, luego identificarlo. Una vez que lo identifico, lo visualizo, ¿ya? Empiezo a darme cuenta de qué es aquello que es diferente de yo. Y entonces, una vez que lo identifiqué,
digo, eso es, lo puedo dejar. Pero si yo no conozco, no comprendo, no puedo dejar. Entonces, por eso es necesario estudiar. La visión, nosotros vamos teniendo, es uno de los 4 pasos, la posibilidad de estudiar una escritura sagrada. Y es uno de los 4 pasos. Primero, tener fe, que como pide el texto al inicio, tenés sradá, o sea, fe de que lo que estamos aprendiendo acá es verdad. El segundo paso es estudiar el texto, la escritura. Tercero, hacer esto que estamos teniendo en este momento, que es satsanga, por más que es un círculo de estudio, es satsanga, estamos hablando de todo lo que es el ser. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, y estamos siguiendo el cuarto, que es la enseñanza de Swami. Entonces, estos aspectos, lo que estamos haciendo, son imprescindibles para poder, ¿no? Aquello que dice allí, aniquilar el ego. El asunto es comprender que eso no es yo. Entonces, ¿cuál es el otro aspecto? Es la voluntad y el deseo. Cuando hago la acción, porque la acción debe ser hecha, ya que mientras estemos en el cuerpo es la acción del Dharma, tenemos que hacer la acción. Cuando tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, hacerlo, pero no, el tema del deseo es lo que coloca el sentimiento del ego. Entonces, Swami nos habla también de que existen los 3 cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, ¿no? La materialización, la célula, el cuerpo sutil, la vibración, y el cuerpo causal. Y él dice, nos enseña que en el cuerpo causal hay 2 atributos. Una, la conciencia, de ahí comienza a surgir la conciencia integrada constante, ¿no? Y la otra es Chitta. Y de Chitta, si Swami, ahí hay una cosa que vale la pena entender, porque algunos textos hablan de smriti, memoria, asociado a chitta, que es la conciencia individuada, ¿ya? O individualizada. Pero Swami nos dice, tiene 2 aspectos, cuidado. Y uno de ellos es la voluntad. La voluntad tiene como substrato el deseo. No puede haber acción volitiva si primero no hay deseo. Por lo tanto, el deseo es la base justamente que hace que exista la posibilidad de hacer algo desde el punto de vista de la acción volitiva. Cuando hay acción volitiva se manifiesta a través del cuerpo. Entonces, por eso habla Vasista ahí de la acción asociada al cuerpo. Uno de los aspectos, el otro es el sentimiento de ego. El uno es en la manifestación de los movimientos y el otro es el sentimiento de ego. Pero cuidado, ¿qué significa la no acción? Entonces, la acción está asociada al el karma que se va a manifestar en el cuerpo y luego en el cuerpo sutil cuando existe todo el pasaje de una encarnación a otra, llevado por el prana. Solamente existe en tanto que me identifique que yo soy el hacedor. Pero la acción por sí misma, sin expectativa por el resultado, sin ese deseo primario que viene de la memoria como voluntad de querer obtener algo, porque la idea es obtener algo, que me lleva ipso facto a la idea de que yo soy el hacedor y yo soy el poseedor, es el problema. Pero no puedo salir de un problema si no conozco primero todos los atributos que tienen relación con ese problema. Nosotros hemos sido educados, como bien decías al principio, Horacio, hemos sido educados para hacer y para tener toda la vida, hacer y tener, inclusive desde lo espiritual. Hay que tener, hay que practicar yoga, hay que hacer meditación, y el aikeísmo está muy arraigado, por lo menos hablo desde mi experiencia, ¿no? Desde nuestra cultura occidental, pero no hemos aprendido a observar. No hemos aprendido a simplemente contemplar. No A hemos let it aprendido. be. Ok, perfecto. ¿Ya? O sea, de decir, ser, simplemente ser. No, siempre hay que ser o hacer en función de algo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y para obtener esto, para ganar tiempo, ¿no? Entonces quiero para tener títulos, para tener. Entonces el ser está acostumbrado a hacer para hacer y no comprender que yo ya soy, haga o no haga. ¿Ok?
Vamos a dejar espacio para que podamos compartir entre todos. Qué Om bueno, Sri Sai Marco. Ram. Después te esperamos al cierre. Vamos, Ok. vamos con Dardo ahora, después con Andrés. Dardo acá nos dice, nos nombra los pecados capitales que yo decía según el cristianismo como los enemigos, ¿no? Como primer paso a ir destruyendo el tema de hoy, que es la aniquilación del ego, ¿no? Tal cual. Y vos sabés que justamente, Horacio, es muy similar con el pensamiento hindú, los pecados capitales del cristianismo, catolicismo, con esto. Hay una pequeña diferencia. Los otros son 7 y acá en el hinduismo lo llaman los 6, serían 6 enemigos internos. Pero hay una pequeña diferencia. En el cristianismo, catolicismo lo tienen incluido a la gula y no me acuerdo el otro que andaba por ahí, que no está en el hinduismo. A ver si lo tengo por acá. Teniendo en cuenta los 7, no está la gula y la pereza. Por ahí andaba. Esos dos. Pero en pensamiento hindú lo completa con una palabra que no están en los otros 7, que es moja, en sánscrito, que traducido nosotros lo tenemos como una interpretación de el engaño, de la ilusión justamente, o el apego. Se traduce de las dos formas, moja. ¿Qué pasa? Ahí es donde nace todo, por eso es interesante el pensamiento hindú en este sentido, porque de esa ilusión arranca, del apego por las cosas, como mencionaba Marcos acá recién, por el deseo también, que es la raíz de donde está todo empezando, y por el engaño que nos rodea esta malla, ¿no? Bueno, ese es muy importante, yo lo entiendo así, ¿no? Y bueno, como arranca la ilusión, después empiezan todos los otros pecados capitales, llamémosle, de la lujuria, de la ira, porque queremos conseguir algo y no lo logramos, viene la ira, y así sucesivamente. Pero todo arrancó de esa raíz, hablando justamente de eliminar raíces, de la ilusión, del engaño, del apego, del deseo de obtener algo. Así que eso con respecto a lo que mencionaste, Horacio. Y lo que yo estuve viendo en este texto que habla muchísimo, muchísimo del tema de percepción, y ya lo viene hablando de sábados atrás. Eh, Como para tener claro qué es percepción, obviamente lo busco en el diccionario y encuentro que es sensación interior que resulta de una impresión material en los sentidos corporales o a través de los sentidos. También se puede traducir como percepción o idea. Perdón, como conocimiento. Percepción se puede traducir como conocimiento o idea. Percibir, ¿qué sería? Recibir sensaciones a través de los sentidos. Es decir, todo ronda en que estamos constantemente metiendo información a través de los sentidos en la mente, que la mente era sinónimo de ego, es lo mismo la conciencia reducida al individuo, al Shiva, que siente deseos, que quiere, que tiene esperanza, que tiene sufrimientos, que tiene dolores, que tiene insatisfacciones. Todo eso gira ahí. Por eso dice que la raíz es el ego, y eliminando el ego se eliminan todas las acciones. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo actúa por sí solo. Como recién leíste, que un objeto arrojado a una corriente va para cualquier lado, no tiene por qué ser dirigido desde un pensamiento. Cuando aparece el pensamiento, hay ego. Entonces, este tema de la percepción, yo lo veo muy importante cuando siempre habla del mundo objetivo o de los objetos, otra vez lo mismo. ¿Qué significa objeto o objetivo? Algo que está fuera de nosotros, que percibimos. Y acá lo que el libro insiste, que como todo es Brahman, eso allá afuera de nosotros es irreal. Y nosotros como testigo o espectador de eso que está separado de nosotros, individual, separado, también somos irreales. No existe esta personalidad, este ego que se separó de esto. Por eso todo el tiempo cuando insiste con percepción objetiva, objetos, eh, me parece importante darle mucha preponderancia a esas palabras. E incluso cuando se habla de la acción, que bien dijiste, Horacio, vos, y repetiste, creo, la frase de que
Las actividades no hay que confundirlas con la acción, porque la acción sucede cuando nosotros tomamos conciencia de esa experiencia en eso particular que estamos haciendo. Es decir, vemos un objeto, viene un pensamiento y viene una decisión que hacer al respecto, pero esa conciencia de eso ya nos separó del ser, no lo vemos como todo integrado. Eh, Me pareció muy importante. Bueno, vos dijiste la actividad como que separarla de la acción. Por eso en el Bhagavad Gita nombra la no acción dentro de la acción. Es decir, yo no lo hago por mi voluntad, lo entrego todo y que la conciencia infinita o el ser o Brahman dirija y lo haga. Yo Y, no desde mi propia voluntad. y ahí hace hincapié el Gita que, bueno, ahora lo estamos entendiendo, por qué no genera karma eso. Claro, porque vos ya no actúas más volitivamente, como decía Marco recién. No, no es tu voluntad hacerlo, porque vos, si lo haces con voluntad o con la expectativa de algo, estás poniendo justamente una esperanza en el resultado de eso. Vos querés obtener un resultado de eso. Y ese querer nace del deseo, que también se mencionó, que es donde está involucrado el karma. Por eso cuando se habla de decir yo voy a hacer algo, bueno, pero sin ese deseo involucrado por los resultados, porque los resultados los entregamos. No, no es que vamos a quedar inactivos porque como dice el texto, no, no podemos quedar así como un muerto sin hacer nada. Nos vamos a mover porque todavía tenemos cuerpo y todavía tenemos mente, aunque sea, vamos a suponer que la dejamos sádvica la mente, completamente pura. Igual tenemos cuerpo hasta abandonarlo, tenemos que seguir haciendo actividades, llamémoslo así, y, y, y desconectar esa sensación que sentimos cuando experienciamos algo como que está separado de nosotros. Por eso la frase última prácticamente me hizo recordar a uno de los Mahavakyas, una de las sentencias máximas del hinduismo, al final de todo, donde dice, por consiguiente, abandona el ego individual y capta tu verdadero ser como el universo en su conjunto. Esto me hizo acordar a la frase Tap Tuan Así, que dice, eso eres tú. Es decir, todo lo que está, todo lo que percibimos, todo lo que vemos, el universo entero, como dice acá en su conjunto, cáptalo como el verdadero ser que uno es. Entonces, por ahí vendría la historia, ¿no? De abandonar la conciencia del yo como individuo. También se habló del yo y mío, creo, por ahí, pero bueno. Sí, en eso me enfoqué, Horacio, como que uno cuando llegue a entender de que todo lo que ve ya es Brahman, pero no solo entenderlo, vivirlo y esa sensación, abandonarla de que nos tira determinados pensamientos de juicios o de qué voy a hacer con eso que me está pasando o que estoy viendo. Lo interesante o hermoso acá es que dice que se acaban los problemas, se puede lidiar con cualquier enfermedad, con cualquier problema, con cualquier desastre. Entonces, por eso el Jivan Mukta, el ser iluminado y liberado en vida, ya directamente tiene a lo mejor los mismos que nosotros llamamos problemas o enfermedades o con todo lo que en este mundo objetivo aparece, lo tiene efectivamente para lidiar, pero lo tiene desde el ego. Si esa persona abandona el ego, ya no es más individuo y todo integrado como Brahman no va a poder molestarlo en absoluto. Así que es un trabajo enorme, enorme, pero desmenuzando las palabras se puede ir llegando a algo. Incluso, esto es un concepto que se me ocurrió a mí, que cuando el significado de percepción empieza diciendo que es una sensación, yo lo entendí como de sensar o de sentidos y acción como de acción, justamente, ¿no? Siento la acción, siento la acción, es tremendo. Cuando nos empezamos a analizar, tenemos para, ¿sabe qué? Horas, horas y días y vidas
Esperemos que no tantas. Gracias, Dardo, gracias. Andrés, el libro y los mensajes obviamente de Sai nos dan la verdad, ya conocemos la verdad, nos dice cómo aniquilar el ego y resuena la frase con tu experiencia que contaste el sábado pasado, de que perdiste la llave un día antes de viajar. Lo que hay que hacer es fácil, lo difícil es hacerlo. Bueno, casualmente, yo escuchando la lectura de hoy, después al final lo voy a relacionar también con ese ejemplo que vos has recordado, que me ocurrió con esas llaves. Y yo siento que nosotros tenemos un gran aliado en este proceso de aniquilar el ego, y es el cuerpo. Porque este estudio, yo me acuerdo cuando hice la formación como coach ontológico, nos preguntaban constantemente cuando alguno de nosotros tomábamos el rol de coachee, o sea, coacheado, contábamos qué nos estaba ocurriendo y a dónde queríamos llegar y no podíamos. Entonces, a medida que el conductor le hacía las preguntas, el que hacía de coach, contame a ver qué sentís, en qué emoción estás con esto que te está ocurriendo. Entonces, el coach respondía, bueno, a ver, esta pelea que yo estoy teniendo con fulano, con mengano, me genera dolor de estómago. A ver, identifica, señala qué parte del cuerpo te está vibrando o molestando y de qué manera, o está interactuando. Y es curioso cómo cada concepto que nos viene a nuestra mente y cada deseo que tenemos nos genera una reacción corporal, un cambio corporal que podríamos traducirlo de manera sencilla en cosquillas, sensaciones agradables, como la alegría, como la predisposición para, y otras que nos molestan, también es un concepto molestan, pero bueno, como decía recién Marcos, tenemos que empezar a poder identificar para después soltar, y no al revés. Entonces, estas emociones que nos genera cada concepto y cada deseo son como son un llamado de atención, y el cuerpo nos está diciendo, acá estoy muchachos, acá estoy para ayudar. Y no solo estoy para ayudar. Cuando uno empieza a tener un cambio de visión, que es este que nos propone Ballista y Rama, que es entender a todo como Brahman y no algo separado, curiosamente el cuerpo empieza a aquietarse, las pasiones disminuyen. A lo mejor lo que hace 2 años atrás o un año atrás nos hacía latir el corazón fuertemente, ahora la misma imagen uno puede mirar y decir, pensar que cuando yo veía tal y tal cosa, por ejemplo, unos chocolates en una vidriera o una chica muy linda pasar caminando, a mí el corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Y resulta que ahora simplemente lo miro, lo reconozco, pero sigo mi camino con serenidad o con otra serenidad. Y también me recuerdo que he leído más de una vez en los Vedas, y Sai Baba también lo ha mencionado, lo que es el complejo mente-cuerpo, cómo interactúan constantemente. Así que vuelvo a la idea que expresé al empezar a hablar. Tenemos un aliado sumamente importante y valioso, que es el cuerpo, que en realidad no está separado de la mente, por eso los hindúes hablan del complejo mente-cuerpo, porque cada cosa que nosotros hacemos con la mente modifica el cuerpo, que es de lo que he estado hablando, ¿no? Que es empezar a separarse de esa emoción. Porque me olvidé decir algo. Cuando nosotros nos ocurre algún suceso o nos viene algún concepto a la mente o deseamos, sobre todo con mucha intensidad o avidez algo, inmediatamente tenemos una emoción y una sensación corporal muy clara. Y a eso me refería cuando yo les decía, bueno, a ver, señálense, por ejemplo, si vos me decís, Horacio, mira, estoy pasando por un momento de gran ira en este momento porque ha venido, qué sé yo, uno de mis hijos, le han puesto varias suspensiones en el colegio, yo te preguntaría, señálame en qué parte del cuerpo te está molestando, te está doliendo. Porque el hígado, por ejemplo, se relaciona con la ira, el estómago, la boca del estómago con las angustias, la retención o el apego, a veces duele el intestino,
Con la ira también duele este otro órgano que es la vesícula. Es decir, el cuerpo es la mente que ha terminado de tomar forma en lo más denso de todo, en estas células, que también son Brahman, curiosamente, pero nos parecen ser células diferenciadas, como si fuera otra cosa. Entonces, si nosotros nos guiamos por eso que está pasando en nuestro cuerpo, es una respuesta a cómo va nuestro trabajo interno. Yo lo he experimentado en mí mismo. Yo me doy cuenta que tengo mucho menos pasiones, que tengo mucho menos pasión también por todo lo que me ocurre, y eso lo voy usando como un termómetro. Ah, voy bien en el camino, porque esto que antes me molestaba mucho y que me hacía doler el hígado, el estómago y un poco, a lo mejor los pulmones, resulta que ahora no me hace doler nada. Simplemente siento una leve cosquilla. Bueno, yo creo que en ese aspecto he dado un paso para acercarme a la aniquilación del ego. Y todos sabemos que cuando el ego es aniquilado, el ser interno ocupa naturalmente su lugar, que es el que ha estado ocupando siempre. Pero nosotros no lográbamos limpiar el vapor en ese espejo, que en un momento dado, la lectura de hoy, Horacio, me encantó esa imagen. No sabes cómo me gustó esa imagen de que es como el espejo que refleja una imagen, pero si está lleno de vapor, de humedad, nosotros no podemos ver la imagen que está detrás de ese espejo. En cambio, si nosotros limpiamos ese vapor, sí podemos verlo. Bueno, nosotros podemos ir viendo nuestra evolución, nuestro camino hacia el ser, con esas ayudas corporales que, como les digo, van disminuyendo y poco a poco van dando paso al observador a una visión mucho más ecuánime y donde las emociones y los sentimientos bajan muchísimo de intensidad y finalmente desaparecen o prácticamente van a desaparecer. Así que poniéndolo en un ejemplo práctico, el yoga, por ejemplo, creo que sería uno de los mejores ejemplos, cómo nosotros calmamos la mente bastante rápidamente, moviendo el cuerpo, haciendo posturas que hacen que nuestras células se elonguen, se estiren, se retuerzan o se compriman. Fíjense cómo la cabeza inmediatamente empieza a tranquilizarse. Los pensamientos que nos vienen son otros, son menos intensos. Entonces, yo hoy como aporte a este grupo les ofrezco y les propongo que cuando ustedes tengan alguna sensación corporal, traten de identificarla lo más rápidamente, ver de qué se trata. Pueden ponerle un nombre, al principio ponerle un nombre ayuda, como les digo, si estoy en la ira, un poco en la ira, un poco en la bronca, un poco en el resentimiento, un poco en la resignación. Y porque al principio sirve usar palabras, aunque ya sabemos que las palabras a la larga dividen, pero como parte del primer proceso de reconocer el ego, yo creo que es válido. Y después usen este cuerpo para modificar el complejo mente-cuerpo a través del yoga, a través de la reflexión, del cambio de actitud. Bueno, ya no me voy a enojar tanto la próxima vez que no sé, que llegue tarde a un lugar o que no me traigan a tiempo la comida, que demore un poquito más, o que no me salga este ejercicio que debería salirme y demás. Así que yo les digo que en lo cotidiano, y lo relaciono con la parte que vos leíste, que cuando los objetos brotan en su objetividad, es decir, nos confunden, nosotros tenemos la inteligencia, tenemos el discernimiento para bajarle los decibeles y para aportar una segunda mirada que sería algo parecido mira vos, a mí este objeto que acabo de ver, este sillón, que me da bronca porque tengo que tapizarlo y hace mucho que no lo tapizo. Podemos con la inteligencia tener una segunda visión. Bueno, este objeto, este sillón está como está en este momento y ya veré oportunamente la manera de arreglarlo. Pero por ahora es parte de una supuesta realidad y la tomo y la acepto y la observo. Nada más. Bueno, Qué lindo, Zairán. Andrés. Eso, los termómetros que hablaste en círculos anteriores, habíamos hablado de los sueños también, que son termómetros para que nos indican cómo vamos en nuestro progreso espiritual. Ahí ya estamos muy expuestos. Gracias, Andrés.
Eva, y después Mira, adelante. Zaira, buenos días, hermanos. Bueno, con la experiencia de mis hermanos también voy camino por eso de querer reconocer lo que más me perturba, que es, digamos, la envidia o la mentira, que poco a poco ya lo he ido analizando y viendo que eso me trae sentimientos que me perjudican. Entonces voy también trabajando eso para poder aniquilar. Y lo que más he encontrado para conseguir paz en mi mente es repetir el Gayatri. Eso me tranquiliza, me hace cambiar de actitud y siento paz también en mi mente. Zaira. Qué lindo, Eva, muchas gracias. Vamos con Mira, después Silvia. Buenos días, hermosa la enseñanza, Zairam. Esto me hace pensar en un ejemplo que me dio mi gurú hace unos años de sentir que todo es Dios, que todo es Brahman, de visualizarnos dentro de un tren y que el conductor del tren, el maquinista, es Dios. Entonces, desde ese estado, todo lo que sucede, todo lo que pasa en ese tren es externo al Atman, al Brahman que somos, ¿no? Son cosas que se disuelven como una nube en el cielo, teniendo en ese momento la conciencia de Dios en nuestro interior, todo lo demás pasa como una nube. Y esta idea de centrarnos en el ser hace que todo lo demás desaparezca y quede el corazón puro. Y solo vemos a Dios, es realmente increíble. Y para lograr esto, como enseña Swami, es repetir los nombres de Dios, cantar mantras, el Gayatri, y eso realmente mantiene la atención en lo divino en vez de lo externo, mutable, que desaparece. Es todo, queridos hermanos, aprendí muchísimo hoy junto a ustedes. Gracias, Mira, muchas gracias. Silvia, adelante, después José Alberto. Sí, estaba escuchando. ¿Se escucha? Sí, Ahí. muy bien. Me quedó esta frasecita que dice: cuando la percepción de un objeto brota en tu interior, debes unirla con el pensamiento de que tú no eres realmente eso. Y esa ingenua percepción desaparece al instante. Y ayer justo tuve una experiencia así. Tenía que ir a un lugar donde alguna vez yo no la pasé muy bien. Y entonces, muy bien lo que decía el muchacho que habló de Córdoba, Andrés. El cuerpo empieza como a sentir, digo, uy, toda esa percepción de lo que se vivió en algún momento. Y entonces automáticamente me dije: Silvia, si esto es una ilusión. Y empecé a respirar Sohan, Sohan, y automáticamente desapareció y pude hacer lo que tenía que hacer en ese lugar, porque sí o sí tenía que ir. Y listo, y todo de lo más espontáneo y rápido, más rápido de lo que yo pensaba, pude hacer. Y bueno, eso quería comentar, que tiene que ver con esto. Zaira. Qué lindo, gracias. Me hiciste acordar cuando me hacen tomografía computada, que te encierran en esa máquina que para los que tienen, como yo mismo, claustrofobia, me vuelve loco y lo único que me calma es, empiezo a transpirar y empiezo a cantar el Gayatri, por favor, y trato de conectarme con la otra realidad que no soy el cuerpo y demás. Así como trataré en mi próxima tomografía de ponerlo en práctica. Zairán. José Alberto, adelante. Bueno, muchas gracias, Horacio. El comentario que puedo hacer en esta reunión, me gustó bastante lo de Andrés cuando habló de lo que puedo llamar la inteligencia emocional. Realmente
escuchar el cuerpo es importantísimo en todo momento, ¿no? Deepak Chopra solía hablar de esto, sobre de aprender a sentir el cuerpo internamente, ¿no? Bueno, y respecto a lo leído hoy, es como que va gradualmente, cada vez más interesante se hace y atrapador todo esto, ¿no? Porque aparte nos va con las aclaraciones de los hermanos, me impacta mucho realmente y escucho con mucha atención también a Marcos, ¿no? Que tiene una forma tan didáctica, tan clara para explicar que realmente uno va comprendiendo todo, ¿no? Bueno, y para mí, lo que entiendo es que todo es ser, y desde el ser deriva todo lo que se relaciona con el mundo objetivo. La acción es mejor que la inacción, ya lo tenemos eso sabido en el Bhagavad Gita. La acción que surge por la voluntad del Shiva está relacionada a la mente condicionada, o por ende por el ego. Es lo que anoté, ¿no? Lo que fui anotando. El hombre sabio es aquel que ya abandonó la conciencia del ego. Por ello dice que la acción tiene su raíz en el cuerpo, es decir, porque surge de la voluntad del individuo, considerándose el hacedor e impulsado por el sentimiento del ego. Y surge todo del ser, como una ilusión en este caso, porque todavía hay deseos y voluntad para satisfacerlos. En cambio, el hombre sabio ya abandonó esta percepción del ego. Ya no actúa por karma. Ya no hay vasanas. Despertó de la ilusión que lo hizo olvidar de su propia realidad, de la realidad del ser. La acción, según el Gita, es mejor o preferible que la inacción, como dije, ¿no? El que está en paz, el mundo ya no lo perturba. Me gusta esa parte, ¿no? Donde aclara que el Purusha, o verdadero hombre, no deja de actuar, pero lo hace con indiferencia, para mí, ¿no? Porque ya no es movido por su propia voluntad, considerándose el hacedor, sino que sus acciones ya son espontáneas. Y esa práctica, personalmente, yo la he podido observar y la he podido realizar. Y es fantástico porque uno está en plena actividad y a mil, y es como una retroalimentación, la misma energía de que no está guiada, que no ha nacido de la mente, sino desde el sentimiento, yo diría del ser mismo, de cumplir con lo que uno tiene que realizar, ¿no? Porque todo surge del propio ser, sin ninguna contaminación, sin la mente condicionada, sin acción volitiva. Son todos los términos que podemos usar. Movido por aham y no por ahankara, como suele aclarar siempre Marco. Sairam, eso. Gracias, José Alberto. Vamos con Seba. Adelante, Seba. Después Marconi. A ver si puedes conectarte. Ahí está. Sairam, hermano, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias, Swami, por
por este espacio y muchas gracias a los hermanos por sus aportes. Bueno, yo siento que el ego, siempre me gusta tratar de hablar desde la experiencia y nunca, no siento que mi ego no lo he podido doblegar como quien diría, digamos, sino que es como, como que es una cosa bueno, que me acompaña y no tengo una vivencia de decir, acá lo superé, o sea, uno pienso que es como un viento de alguna forma y uno es como un navegante y lo único que puede hacer es tratar de como navegante manejar las velas, manejar el barco, hasta que realmente lo puede trascender, ¿no? Hasta que realmente alcanza de una orilla a la otra esas corrientes que tiene cuando uno, por ejemplo, a veces siente irritación y usa el nombre del Señor para decir, bueno, me voy a calmar, bueno, trata de ponerse en la postura del observador, digamos, para no dejarse arrastrar por los pensamientos o las preocupaciones, o trata de implementar la meditación o el servicio, como nos dice Swami, que en ese momento no sale de su postura del yo para el mí y entra en esa postura de estar para el otro, digamos, y en ese momento se da la oportunidad de trascender un poco, de liberarse de ese ego y, y sentir esa felicidad que brota desde el ser, ¿no? De nuestra propia esencia, como nos dice Swami, que nuestra felicidad está dentro nuestro y que bueno, que cuando nosotros logramos de alguna forma superar esas tendencias que tiene la mente, y la mente está asociada al deseo y el deseo está asociado al ego, digamos, vivir esa experiencia de gozo interno y de realización, ¿verdad? Todas las herramientas que Swami nos propone para alcanzar nuestra autorrealización, para sentir que estamos en camino, digamos, y que día a día vamos superando esa sensación de, bueno, eso, que no me animo a decir que es un enemigo interno, siempre me acuerdo de lo que dice Swami, que el ego es como la cola del renacuajo, que no lo podemos cortar porque si lo cortamos, el renacuajo se muere, pero en un proceso de evolución esa cola va a ir desapareciendo y el renacuajo va a trascender ese estadio y va a pasar a la fase siguiente en su camino de realización, ¿verdad? Que Swami nos bendiga a todos, muchas gracias, que tengan un excelente 2024 y voy a seguir disfrutando de los aportes de los hermanos. Muchas gracias. Sairam. Qué lindo, Seba. ¿Sos renacuajo o sos rana, Seba? ¿Cómo está tu estadio? Me siento un renacuajo como en el agua, nadando, Bueno, un pero abrazo. bueno, disfruto del agüita mientras. Un abrazo, está bueno. Marconi, querido, adelante. Después Gerardo. Bueno, aprovechando el momento que es el fin de un año para el comienzo para el próximo. Espero que en el próximo año podamos todos comprender y aceptar la situación en que cada uno vive con relación a la convivencia en familia, en sociedad, para que podamos aprender a no querer vivir con la certeza de que aquellos que están a nuestro alrededor son piezas muy importantes para la formación de nuestra conciencia más amplia, que es la conciencia también de que la sociedad tiene necesidad de conocer lo que estudiamos de una cierta forma, cierta forma. Quanto a lo leído, me siento ahora más tranquilo para reconocer el ego, el arrancar
las enseñanzas ahora de Yoga Vasista. Pienso que la convivencia es muy importante para que la forma de cada uno, que a veces nos hace sufrir un poco, a veces un sufrimiento mental creado que no necesita de tanta expresión, pero para nosotros a veces trae un sufrimiento psicológico. En el próximo año quiero entonces que podamos estar todos juntos apreciando el conocimiento que es nuestra película de vida espiritual. Aprovecho para agradecer a ti y a todos los amigos que hacen sus comentarios, que nos enseñan de alguna forma. Gracias. Qué lindo, muchas, muy lindas palabras, Marconi. Cuando hablaba de convivencia, yo pensaba, la mayor dificultad que tengo en mi caso con la convivencia es conmigo mismo. Y ahí es donde estoy luchando constantemente. Soy mi peor enemigo, así que ahí ya detecté el enemigo y es la convivencia más dura que tengo. Y ahí estaré trabajando más fuerte el año que viene. Con mis dolores de panza, Andrés, son mis angustias. Zairán, gracias Marconi. Gerardo, querido, después Guillermo. Zairam, buen día a todos. Muy feliz de participar y de escucharlos. La verdad que me pasa que cuando escucho la lectura digo, voy a hablar de esto que me interesó y después los empiezo a escuchar y va modificándose tantas veces como hay oradores adelante, digamos. Todos los que hablan adelante me van diciendo, qué bueno, esto también me impactó. Digo, la verdad que, bueno, pero bueno, voy a tratar de volver otra vez a lo que había pensado en el origen. A mí me impactó una parte del libro donde dice, cuando surge el conocimiento que muestra irrealidad del sentimiento, que muestra la irrealidad del sentimiento del ego, no hay ninguna dificultad en resistir cualquier clase de problema o enfermedad. No hay ninguna dificultad. A mí lo que me pasó, voy a hablar desde la experiencia del Shiva, ¿no? El Jiva. Esta semana fue que en el lugar donde trabajo, bueno, la cuestión es que eh, estuve con gripe, con alguna fiebre, algún malestar en el cuerpo y, y siempre me acuerdo de esto que nombraron hace un rato, de esto del complejo cuerpo-mente y de esa relación tan íntima que hay, está íntimamente relacionado, yo ya lo sé porque lo he experienciado, la íntima relación entre el cuerpo y la mente. Desde que he leído este libro hace años atrás, siempre me impactó eso, complejo cuerpo-mente. Y uno de los experimentos o experiencias que he tratado de hacer es, algunos son juegos, pero esta vez me lo tomé en serio, en relación a la salud de ese cuerpo, porque la enfermedad de ese cuerpo, la fiebre que estaba experimentando y algunos dolores y malestares, no me estaban permitiendo hacer lo que a mí me gusta o lo que disfruto, que son las prácticas espirituales. A mí me gusta escuchar los Vedas o recitarlo o hacer la repetición del nombre de Dios. No lo estaba pudiendo hacer porque me picaba la garganta o porque me dolía la cabeza. No estaba pudiendo respirar correctamente. Bueno, todos los inconvenientes que puede traer ese tipo de patología. Entonces me propuse, con fe absoluta a mi maestro y poniéndolo a su divino pie de loto, empezar a repetirme frases en las que yo propiciaba la sanación de ese envase físico desde mi mente. Todo lo que vos estás haciendo, Horacio, que te escuchó recién así, yo hice todo lo opuesto. Yo soy la salud perfecta. Yo soy armonía, bienestar, sanación. Yo soy pureza. Y me lo entré a repetir. Porque estuve viendo que el proceso de esas mismas enfermedades de mis colegas o compañeros de trabajo llevaba entre 5 o 7 días. Y yo dije, no puedo estar 5 o 7 días así. No quiero estarlo. Si lo tengo que estar, lo acepto. Pero voy a poner mi parte de co-creación para salud. Porque cuando yo me sana,
se sana todo el entorno. También lo sé. Entonces me propuse, basta de decir, yo no puedo, o no, yo tengo claustrofobia, o no, yo tengo, o a mí me... No, esas aseveraciones son sentencias. Entonces uno tiene que auto-observarse y no hacerlas. No hacérsela a uno mismo, no hacérselo a los otros, porque también carga el ambiente. Entonces un muy buen servicio es decirme, yo puedo, yo quiero, yo me lo merezco. Somos hijos de Dios. ¿Quién es tu Dios? Mi Dios es Saibaba. Saibaba quiere leones espirituales. Entonces me propuse hacer eso y les cuento nada más esta humilde experiencia que fue que sí, claramente me curé muchísimo más rápido o el envase físico este, que llaman Gerardo, se sanó más rápido y pude volver a estar sano y pudiendo dedicarme a él como lo hago habitualmente. Zairán, feliz año para todos, Zairán, Zairán. Qué lindo, gracias Gerardo, hermosas palabras. Guillermo, adelante Guillermo, después vamos con Juan. Buenos días a todos. Bueno, como una primera reflexión y considerando que esta es nuestra última reunión del año, yo quería comentar de que, como ustedes saben, conozco a Marcos hace muchísimos años y la posibilidad de haber accedido en los últimos 3 años aproximadamente a este texto sagrado y su orientación y bendita la oportunidad de participar con ustedes, de alguna manera a mí me ha cambiado la vida en muchos aspectos. Y eso es algo que hace 5 años atrás, 4 años atrás, yo estaba muy conforme, muy tranquilo, con las altos y bajos, luces y sombras propias de la vida. Y con ese preámbulo, quería hacer un breve comentario de 2 o 3 puntos. Guillermo, perdón, vamos a poner un poquito de humor. O sea que Marconi no logró nada en vos y lo conocí hace muchísimos años y vos lograste con nosotros hace poquito tiempo. Hay que desacreditarlo a Marco. Ay, ay, ay. Bueno, Marcos ha sido una persona muy especial en mi vida y su rol en este autoconocimiento ha sido fundamental. Y ustedes, el aporte ha sido también trascendental. Eh, dentro de la lectura de hoy y tratando de extraer los aspectos más relevantes que a mí me afectan, hay uno que hay un concepto que hasta hace un par de años atrás, para mí, la verdad es que no estaba dentro de lo que yo visualizaba. Y es que como ser somos conciencia infinita, pero tenemos que descubrirlo. Tenemos que abrir otra vez autoconocimiento. Y en alguna oportunidad, años atrás, Marco me decía, mira, esto es como una cebolla, que está todo dentro, pero hay que ir sacando las capas poco a poco. Y creo que tal vez más lento de lo que yo quisiera, pero poco a poco la médula de la filosofía de esta conciencia infinita, como que está apareciendo así, lejana al horizonte, pero poquito a poquito. Hoy día, en algún momento, creo que se mencionó el tema de la ilusión. La ilusión, la verdad es que nunca ha estado muy presente en mi vida. Yo he visto por mis distintos roles, que se lo he comentado, que han sido muchísimos, muchas cosas que a veces deslumbran, pero nunca han sido atractivos. Recuerdo como una anécdota, pero muy breve, un día conversando con unas personas más eh, poderosas de Chile, ricas de Chile, él estaba apoyado en una puerta y detrás de él había, de su propiedad, un helicóptero de unos 10 millones de dólares, un avión ejecutivo de unos 30 millones de dólares y como 5 aeronaves más. Habían como unos 150 o 200 millones de dólares. Y me mira y me dice, oye, Guillermo, me dice, qué suerte la tuya. Tienes un vehículo que tiene 3 corridas de asiento, era un Peugeot de 5 años a la fecha. En cambio, mi auto solamente caben 2 personas y era un Mercedes-Benz nuevo, último modelo. Entonces, pero para mí eso era intrascendente. Yo estaba muy feliz con mi vida, con mi auto y miraba a este grupo de aeronaves avaluadas en unos 150 o 200 millones de dólares, un Mercedes-Benz de 60, 70 mil dólares. No era tema y hasta el día de hoy no es tema. Creo que en algún momento les comenté que en mi rol de director de la Dirección Meteorológica de Chile,
yo salía caminando con mi mochila, caminando al metro. Y sin embargo me cruzaba con personas que trabajaban conmigo, que salían en vehículos, algunos, de 20.000, 30.000 dólares, y dejaban pasar al director. Y a mí me daba lo mismo. Entonces, en ese aspecto, el tema de los deseos nunca ha estado presente. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar de que respecto a mi rol de pareja, rol amoroso, ese es un tema donde las vásanas realmente hacen mucha mella y he tenido que trabajarlo muchísimo y creo que ahí todavía tengo mucho, mucho que avanzar. Pero a su vez, también he aprendido de que de alguna manera el hacer y no apegarse al resultado es una maravilla, es una verdadera maravilla. Y hoy día, por ejemplo, estoy en varios roles distintos, algunos con ellos, con Marcos, y yo sé que, bueno, Swami sabrá qué es lo que viene y no me preocupa el resultado, lo que venga. Otro tema que para mí ha sido pero relevante, pero muy relevante, es la observación sin juicio. Me cuesta, todavía de repente caigo y muchas veces en el error de hacer juicios, pero sé la importancia que tiene de observar y no hacer juicio. ¿Quién soy yo para hacer un juicio? ¿Quién soy yo? Y finalmente, eh, algo que hasta hace un tiempo a la fecha para mí no existía, era la acción, pero bajo el precepto de la no acción, es decir, el no hacer nada como una decisión. Eso para mí, yo siempre he sido de hacer, de hacer, de hacer. Entonces, el no hacer ha sido un desafío, un desafío. Y ahora que de a poco lo estoy practicando en algunos casos, es una maravilla el observar algo, saber que a lo mejor conviene hacer algo y no hacerlo. Y esperar que, bueno, que Dios haga su voluntad. Y finalizo esto contando una anécdota que de repente a mí, honestamente, me preocupa porque trato de que bajo ningún punto de vista vayan a pensar que soy engreído o algo por el estilo, pero son historias que de alguna manera tienen relación con lo que estamos viendo. Y si la estoy repitiendo, discúlpenme porque um, a veces la puedo repetir. Recuerdo una oportunidad que estaba llegando a una clase en la universidad y me llaman por teléfono, y esto lo voy a contar muy breve, y me dicen, mi comandante, hay un accidente en la parte de afuera de la unidad, hay que trasladar a una persona, si no se traslada, va a morir allí. ¿Y qué hay que hacer? Hay que parar el tránsito en una avenida de alta congestión. Sabía que eso no era legalmente viable. Ok, hágalo, trasládenla. Llamo a mi jefe, le explico lo que está pasando y me dice, la persona es de la unidad, y yo sabía que trabajaba en la unidad, pero trabajaba en forma, por así decirlo, irregular. Y la persona de la unidad me pregunta, y yo le digo, no la escucho, mi general, no la escucho. Y le corto la comunicación. Bueno, a los 10 minutos después, escucho un helicóptero pasando por encima de la universidad. Una hora después me fui al hospital de la Fuerza Aérea y llegó la persona, ya bueno, había llegado mucho rato, y como a la hora después, es decir, 3 horas después del llamado telefónico, sale el médico de turno, que era amigo mío, y me dice, eh, Willy me dice, lamentablemente falleció el paciente. Pero tuvo la oportunidad de salvarse por dos razones. La primera, porque el enfermero de combate de la unidad que estaba bajo tu mando la entubó a la persona en la carretera. Y los enfermeros de combate saben hacerlo, pero técnicamente o jurídicamente no están autorizados para hacerlo. Y la entubó. Si no la habían entubado, hubiera muerto. Y segundo, porque la trasladaron. Y tuvimos la posibilidad en quirófano de tratar de salvarla, pero se murió. Bueno, cuando salí a explicarle esto a la familia que estaba afuera, ya eran como las 11 de la noche, pues esto ocurrió como a las 6:30, las personas estaban tan agradecidas de la posibilidad de haber trasladado a esta persona que había fallecido, la mamá, la abuelita, la tía, que yo decía, wow, qué oportunidad me dio la vida de haber tomado una decisión que estaba, por cierto, era muy compleja, porque vulneramos muchas cosas y después había que ver cómo pagar la cuenta, etcétera. Afortunadamente, bueno, se arregló todo. Y así como eso, han sido, pero muchísimas, muchísimas las oportunidades que sin esperar nada a cambio, pero nada a cambio, mi ser me ha ayudado a tomar decisiones que en las más, no siempre, han sido
han sido, digamos, en beneficio de esas personas sin esperar nada a cambio. Insisto, mi disculpa si en algún momento alguno de ustedes piensa que estas historias son autorreferentes. No, no lo son. Lo que trato de decir es que, de alguna manera, en mi ser, eh, algo me indica de que a veces uno tiene que hacer cosas y en mi caso, sin saberlo, a veces, muchas veces he tomado decisiones, pero sin esperar nada a cambio. Bienvenidos sean los resultados a favor de la gente que se pueda ver beneficiada y en algunos casos, por cierto, que no fueron decisiones muy acertadas. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá y para todos un feliz año 2024. Gracias. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, los resultados los pone Dios, Guillermo. ¿Eh? Pero viste, la gratitud de la gente y tu ser interno estaba en paz. Eso, mirá si hubiera sido al revés, lo cargaba toda tu vida por no haber obrado como obraste. Así que, qué lindo. Juan, adelante, Juan. Hola, serán a todos. Lindo tema este, aniquilar el ego. ¿Por dónde empezamos? Y por momentos uno, autorreferencial, como dice Marco. No, yo en esto no tengo ego, soy humilde. No sabes el ego que hay detrás de esa humildad. Decíselo a Gerardo que nos puso las pilas para creérnosla y auto ordenarnos que todo lo podemos. Lo que hay que hacer es fácil, don Gerardo, lo difícil es hacerlo, ¿o no, don Juan? Y sí, pero mira que el concepto de humildad que muchas veces nos ponemos como vestido está impregnado de ego, más de una vez. Y La falsa modestia. Sí, sí, sí. Y nos engañamos de 20.000 formas. En nuestra vida diaria lo vemos, ¿no? Que queremos cultivar una imagen que se nos escapa, no, yo soy el ser, pero después la imagen salta en una forma más sutil o no. Y me gustó muchísimo la introducción de Marcos, el sentimiento de ego, cuestionar qué es el sentimiento de ego y tratar de conocerlo, eso es fundamental. Ahora, no siempre me meto en primer plano, estoy lo suficientemente lúcido como para entender el marco teórico, para, sí, entiendo cómo se mueve este mecanismo. Entonces, muy fácilmente caigo en que esto es demasiada teoría, no. En otro momento estoy lúcido si lo entiendo, pero da la impresión que hay una cosa que no funciona, no lo internalizo. Y si no lo internalizo, quiere decir que no lo entendí. A pesar de que lo entendí probablemente teóricamente, no sé cómo meterlo en práctica, me encuentro en dificultad. Y ahí salta lo que dijo Andrés, que me gustó mucho, ¿no? La importancia increíble del cuerpo, porque el cuerpo enseguida nos dice, no, estás pensando la cabeza. Hay una cosa ahí que te duele, un dolor de costilla, un dolor de estómago, contracturas de los hombros, de la columna, todo eso. Enseguida te das cuenta que estás comandando la cabeza y no es otra parte del... No es una cosa, no estás en contacto con vos mismo. Dentro de todo lo que es la María de devotos de Swami, yo he encontrado, y me pongo también en primer plano, que es muy fácil caer en esa cosa de hablar, de tratar de racionalizar todo, de meterse como pautas teóricas. En algunos momentos da la impresión de que estamos diciendo catecismo, pero la cosa creo que pasa por otro lado, la cosa creo que pasa por hacer la experiencia. Yo creo que antes de hacer la experiencia es fundamental tener algún contacto con uno mismo, porque si uno no tiene contacto con uno mismo, todo pasa por la cabeza.
Y no sé, en estos 3 días, últimos 3 días, están apareciendo las 8 flores, los 8 pasos del yoga pantalla, y que es interesante también sobre esto, sobre este mismo proceso, ¿no? Bueno, eso es todo lo que se me ocurre. Salen a todos, buen y feliz año 24. Qué lindo, Juan, muchas gracias. Raúl, que ahí antes de pasar a Miguel, que veo que te vas a desconectar a las 10:30. Adelante, Raúl. Sí, y disculpen que no pude escuchar, he estado recién volvió la luz, así que quería básicamente saludarlos, pero ante todo lo que había leído, yo no te escuché decirlo, pero lo que había leído del círculo, me quedó que la clave está en todo esto, en tratar de dominar y apaciguar el ego, el camino de ir reduciendo ese ego, esa vanidad y ese orgullo ante las cosas, nos va llevando a vibrar en un estado de conciencia más relacionado con el uno. Entonces, de alguna manera, el camino se va haciendo más fácil. Y no es fácil porque en esta vida dual la, la- la- la realidad objetiva de todos los días nos presenta alternativas y cosas que no sabemos que van a pasar, pero pasan. Y entonces son todas pruebas continuas para poner en juego este ego, esta vanidad y este orgullo. Entonces, yo siempre digo que en el ejercicio de la autoindagación es uno de los mejores que yo he encontrado para ir acercándome más a este nivel de sutilización de mi ser. Y bueno, nada más. Y quería, aunque sea este minutito, entrar y decirle a todos que realmente me han dado tanto este año, he crecido tanto escuchándolo a todos ustedes, que verdaderamente me siento muy feliz y espero que terminen bien el año y empiecen el 24 con felicidad, con alegría y con Sai en el corazón. Sairam. Qué lindo, Raúl, igualmente. Miguel, adelante, Miguel. Horacio, muy buenos días para todos los hermanos. Muchísimas gracias por sus aportes, como siempre. Me ha llamado la atención desde el primer párrafo de la lectura para hoy, donde dice que la acción tiene raíz en el cuerpo, que a su vez tiene raíz en el sentimiento del ego. Si esta percepción del ego es abandonada, el ego deja de existir y la raíz de la acción queda completamente aniquilada. Más adelante hay una pregunta que dice, ¿qué es eso del abandono de la acción? La respuesta es la cesación de la conciencia de experiencia objetiva. Y pues siendo de esta manera, recuerdo en una entrevista con Bhagavan Baba, estaba yo muy preocupado, muy ansioso, y en algún momento Swami me pregunta, ¿qué te sucede? Y entonces yo le comento lo que me está sucediendo en ese momento y Swami muy tranquilamente me dice, no te preocupes, solamente piensa en Dios. Y lo miro yo y le pregunto, ¿solo pensando en Dios? Y Swami me dice, sí, por supuesto. Entonces, de esta manera, siento yo que el último párrafo donde dice que el sentimiento del ego que entra en contacto con el ser se disuelve como una figura de sal cuando es arrojada al océano. De esta manera, pues es una clara invitación a que tengamos un mayor control de los sentidos y que fijemos nuestro pensamiento en Dios, en esa forma física, en esa forma que es la de Bhagavan Baba, que nos está ayudando a crecer tanto para que poco a poco nos acerquemos más a hacer, adquirir esa iluminación a la que Él nos está invitando desde siempre. Om Sai Ram, un feliz año para todos y bendiciones. Gracias, Miguel, igualmente.
Julio, te vamos a dejar el cierre final para los despedida y agradecimiento y peticiones para el año que viene, Julito querido. Ahora vamos con el cierre de Marcos y después va vos, Julio. Y bueno, hay muchos participantes que pidieron no hablar, solo escuchar. Gisela estuvo, también Willy, Claudio, Mónica. Marcos, adelante. El cierre de hoy, el final de todo, el Julito querido. El Julio, como él mismo se nombra. Escuchando a los hermanos, me encontré con la afinidad con Andrés, que también llevo 34 años actuando el coaching ontológico. Entonces, una de las cosas de la ontología, y es muy interesante, que es el estudio de la expresión del ser, existe la ontología del lenguaje. Y es muy importante entender en el lenguaje qué se quiere decir con lo que se está diciendo. ¿Cuál es el problema? Como cada ser humano tiene su propio chitakaya, su propio espacio mental, decodifica y ve las cosas desde su forma. Entonces cada uno ve las cosas desde su forma. Para allí, para poder comunicarnos con los demás, es necesario saber qué se quiere decir con lo que se dice. Swami nos explica, igual que los textos sagrados, pero lo hace en forma explícita, que hay 3 pasos en el proceso desde el ser humano para llegar a lo que es la conciencia del uno sin segundo. Ahora también Swami nos dice que en esos 2 caminos, los 3 pasos en 2 caminos, uno es desde la conciencia individuada de que yo soy el Jiva, y el otro es desde la conciencia que yo ya soy eso que estoy buscando. Y tercero, saber que el que busca es el propio buscador. El buscador es lo buscado. Entonces, si yo no tengo claridad de eso, de que yo ya soy aquello que estoy buscando, voy a partir de la premisa de que inclusive en el camino espiritual es el Jiva el hacedor. Entonces, Swami nos dice que el primer paso es conocer el cuerpo, correcto. Ahora, en la meditación que estaba hablando Andrés, es la meditación dualista, donde hay un perceptor y un objeto percibido y un acto de percibir. Entonces, la palabra percepción tiene un sentido muy profundo en tanto que yo crea de que yo soy el jiva perceptor. ¿Por qué? Porque percibo las imágenes, en realidad no percibo imágenes, en realidad es vibración electromagnética, que la decodificación está hecha en el centro frenológico, inclusive los colores de lo que tengo registrado en mi memoria. Entonces el asunto es desde dónde parto para decir qué cosa. Pero esa visión no está ni buena ni mala, simplemente es una visión dualista. Y Swami nos lo expresa eso. En tanto que yo me identifique que yo soy Marcos, el hacedor, y el que percibe, estoy en el proceso todavía de la percepción dualista. Por lo tanto, en esa percepción, lógicamente, es quien percibe. Y el acto de percibir, ¿de dónde surge? La mente es manas, pensamientos, pero el que dirige todo esto, el que dirige es Buddhi. La inteligencia, Swami la llama la conciencia interna también, aquel que me dice aquello que tengo que dejar de hacer o hacer. Entonces, ese Buddhi es el mandatuti, es el que dirige, y el asunto es hacia dónde dirijo la percepción. Pero en toda percepción, generalmente hay un acto seguido, y ahí viene el problema, están las conclusiones. Percibo y concluyo, percibo y concluyo. Percibo, concluyo, por inferencia o interpretación o memoria. Entonces, en tanto esté en la percepción-conclusión, estoy en la visión dualista. No hay salida por ahí. Viene el segundo paso, Visishtadvaita. ¿Qué es Visishtadvaita? Es, digamos, la no dualidad cualificada. ¿Pero qué significa la no dualidad calificada? Es donde todavía hay una mente, pero concentrada. Ya no la mente como mana, sino una concentración donde todavía hay dualismo, ¿ya?
Es no dualismo calificado, pero hay dualismo en el sentido de que, ¿no? Por ejemplo, de Ramanuja es uno de los referentes, Ramakrishna, donde se ve a la Madre Divina. Ramakrishna veía a la Madre Divina y estaba todo el tiempo conectado con la Madre Divina, hasta que un día él mismo lo dice, hizo un insight o se dio cuenta, dice, epa, todavía estoy en la dualidad. Claro. Entonces, en los Mahavakyas, por ejemplo, Tatu ama así, yo soy aquello, ya yo soy Brahman y todo eso, todavía es dualismo no calificado. Swami mismo lo expresa. Entonces, como ejercicio, estar observando, está todo bien. Pero si yo no tengo conciencia que yo ya soy eso, ¿y cómo me voy a dar cuenta que yo ya soy eso? Utilizando el lenguaje. Utilizando el lenguaje, porque el lenguaje se traduce en imágenes. Entonces, yo ya soy la conciencia infinita. En la medida en que me vaya ratificando a mí mismo que yo ya soy, ¿no? Puedo empezar por el Soham, que todavía es dualista, pero poco a poco el Soham, acompañando la respiración, me va llevando al Aum. Pero es un paso. Pero el asunto es, en la autorreflexión, en la autoindagación, ¿en qué paso del proceso estoy en el autoconocimiento? ¿Estoy en el dualismo? ¿Estoy en el no dualismo calificado? Ya tengo la conciencia, ya siento, percibo y vivo de que, digamos, estoy percibiendo a Swami, 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 Swami todo el tiempo. O la otra es, ya me siento de que Swami y yo somos uno, que todos ustedes y yo somos uno, que todo es uno y que todo esto no es sino una apariencia de expresión como cuerpo de ese uno. El asunto es en el proceso identificarme. ¿Estoy en el dualismo, en el no dualismo calificado o estoy en el no dualismo, en Advaita? Y Swami nos lo dice, y si tomamos como referencia, Flaco, pasate del dualismo, no te quedes en el dualismo, ni siquiera en el dualismo calificado. Ve a la Advaita y él nos da los medios. Y una de las cosas que nos dice Swami, repite todo el tiempo, yo soy yo. Al principio decía, yo soy Dios, pero últimamente, antes de dejar el cuerpo, decía, digan, yo soy yo, no hay otro que yo. ¿Ya? Y entonces, yo. En ese sentido, Swami nos orienta, ya que tenemos a él como referente, y a ir viviendo diariamente la percepción sin conclusión. Cuando empiezo a hacer dos ojos sin conclusión, no sé la experiencia de cada uno, pero puedo asegurarles que en mis roles, que voy jugando, eso no significa que estoy un tipo realizado, ni lleva mukta, ni nada de eso, y no me creo nada de esas cosas. Soy un estudiante que está, digamos, trabajando internamente en la expresión de seguir aquello que dice Swami, ¿ya? Yo soy yo. Y la otra es ver todo como Brahman, ver todo como el uno y ver que todo esto es aparente. Bueno, en ese proceso realmente puedo asegurarles, por la experiencia, que es muy relajante. ¿Por qué? Porque uno se preocupa cuando hay pensamientos, pero es muy relajante. Y generalmente uno piensa en dos cosas, la mayoría de las veces para atrás. ¿Por qué? Porque se remite a la memoria, ¿no? La tendencia es de la mente ir para la memoria y reaccionar hacia el futuro, ¿viste? Ah, no, uy, dejé de hacer esto, me preocupé, estoy en la memoria y tengo que hacer. Y la otra es simplemente ir, ¿no? Jugando el rol. Ok, hay que hacer lo que tiene que ser hecho. Eso es Dharma. Lo que es Dharma, una de las tantas, digamos, expresiones de lo que es Dharma. Pero hay que hacer lo que tiene que ser hecho. Entonces, en ese sentido, el asunto es en el proceso de autoobservación. La otra cosa, digamos, saber primero en qué lugar estoy. Y segundo, ¿se escucha ahí? Y la segunda cosa es no preocuparse, sino ocuparse. Ok, y voy haciendo y observando la observación. Entonces, la percepción no es solamente a través de los órganos externos, sino la percepción interna, ¿ya? Pero el que percibe todavía es el jiva. La percepción pertenece al jiva. El experienciar es la expresión del ser. El estar simplemente siendo. ¿Ya? Y cuando no hay pensamiento, soy, porque yo soy. El asunto es, ¿me creo que soy o no soy? Ahí entró la mente. Es una experiencia que quería transmitir,
ya sobre la base que a veces tomo como referencia a algunos de ustedes. Digo, qué interesante la observación de Juan, ¿viste? Pragmático, concreto, ya, y que sin creencias, ya, sin creencias limitantes, o jugar con esto de lo que decía Andrés recién, e ir aprendiendo de cada uno, porque cada uno despierta el cómo después poder expresar de una manera comprensiva aquello que queremos decir con lo que estamos diciendo. Y cierro con lo que dice Swami. Swami dice que el elemento más poderoso para poder alcanzar ¿no? la autorrealización en todo el proceso es el control de la lengua. Entonces otra vez la lengua viene a ser poderosísima en ese sentido de saber decir las palabras adecuadas en el momento oportuno. Jai Sairam. Gracias, Marco, gracias a todos. Julio, querido, te dejamos el cierre para despedir el año, para deseos para el que viene. Así quería hacer una pregunta, Romito. A ver, ok, a ver, José Alberto, ¿qué querías preguntar? Bueno, alguien si me puede contestar. Me surgió respecto a la percepción objetiva que habló Marcos últimamente. Si la percepción surge como una reacción de algo conocido, en caso contrario, si no hay, en caso contrario es porque no hay vasana, no hay percepción al no haber vasana, o dicho de otra manera, hay indiferencia. No sé si me expresé. O sea, si Te la percepción expresaste, surge... pero sino, ¿qué quieres decir con lo que estás diciendo? De expresarte, te expresaste, pero ¿qué quieres decir con lo que estás diciendo? No, quiero decir justamente que tenemos percepción objetiva cuando hay vasanas, porque justamente la percepción surge de un, mejor dicho, lo que surge internamente es una reacción producido por los vasanas. Si no hay vasanas, todo es indiferente, o sea, no vemos al mundo objetivo. Es subjetivo porque a lo mejor sería un juicio de valor lo que estás diciendo. Y percepción siempre vamos a percibir. Claro, Pero es un tema muy subjetivo. los sentidos siempre actúan, ¿verdad? ¿Verdad? Pero quiero decir que sería algo indiferente, que no nos afecta. Mira, Eso sería, ¿no? interesante, me voy a permitir, es interesante. ¿Recuerdas la experiencia de los indígenas cuando apareció Colón en América, que no vieron las carabelas? O sea, no estaba dentro del campo paradigmático. Las carabelas estaban presentes, pero ellos no las veían. Entonces, ¿qué pasa? Todo existe, y esto es lo interesante, todo ya preexiste en la memoria, en el chitta, todo desde el momento a que aparece Brahma como el creador. A partir de ahí surge la memoria donde hay acción, reacción, percepción. El asunto es, la percepción objetiva no es lo mismo que la percepción. La percepción objetiva es darle valor como objeto en nombre y forma, y no como el objeto es. Porque nosotros pensamos el nombre y forma en función de la utilidad. Me gusta, no me gusta, me es útil, no me es útil, es una pared, digamos, aparece la indiferencia. En realidad la indiferencia no existe. ¿Ya? La indiferencia como tal, desde el punto de vista espiritual, no existe. Siempre hay una micro, digamos, atracción o aversión. Pero el asunto es que no estamos viendo la cosa como es. El ver la cosa como es simplemente es ver la apariencia de Brahman. ¿Ya? Y eso no significa que no voy a utilizar una botella de Coca-Cola cuando voy a tomar Coca-Cola. No, simplemente quién es el que hace qué cosa. Y no eliminar la sensación de realidad digamos, relativa, porque eso es otra de las confusiones que a veces se producen. Ah, yo no soy esto, yo no soy el cuerpo, yo no soy el cuerpo, pero cuando te pegan y dices, ¡ay!
Te dolió. Y entonces, ¿quién reaccionó? Espera, para ahí, ¿no? O sea, pongamos las cosas en su lugar. Una cosa es la realidad absoluta y otra es la realidad relativa. El asunto es desde dónde me instalo para ver qué cosa. Por eso, desde Vedanta se enseña, todo es referencial. Ahora, desde el punto de vista conclusivo, yo no soy esa apariencia, porque eso me lleva al sufrimiento y la identificación de que soy algo transitorio. Yo soy aquello que yo soy, la conciencia infinita. Lo demás es un juego del cuerpo de Brahman. Cuando le preguntan a Swami, ¿dónde está Brahman? Y Swami responde, todo esto es Brahman. Entonces uno que estudiaría, no, pero Swami está diciendo que esto es apariencia, él está diciendo que Brahman es apariencia. No, no hay nada fuera de Brahman. Nada. La apariencia también es Brahman. Como dice allí el texto, ¿ya? Lo percibido y el sentimiento del ego también son conciencia. El asunto es desde dónde me instalo para definir qué cosa. Por eso, desde el punto de vista de la ontología, el lenguaje es importante. Y decir, yo soy yo. Y Swami nos da la pauta, nos dice, mira, no pierdas tiempo, yo soy yo, no hay otra cosa. Todo lo que estás viviendo es simplemente el juego, el lila, la dinámica dentro de la apariencia de Brahman. Pero todo eso es Brahman. No sé si eso satisface o no como respuesta a tu pregunta, pero es a mi juicio, entre siempre pongo comillas, lo que he entendido y me sirve para vivir relajado. Sairam. Sairam, gracias. Gracias, gracias. Julio, adelante. Gracias, Julio, también. Por favor. Sairam, yo tengo que hacer el cierre. Queridos hermanitos, gracias por la oportunidad que me dan de poder estar con ustedes. Que desde el corazón Hridayi, donde está instalado Baba, esa energía divina que cada vez existe, cada vez más, lo palpamos a través de Nocancani, a través de los centros donde actuamos, donde vamos, y del mismo ser de mi corazón. Quiero desearles a todos un feliz y próspero año. Seamos eternamente felices. Vinimos a ser felices. No importa el resto, sigamos adelante. Somos todo uno, somos todo Baba. Sairam. Felicidades. Seamos eternamente felices. A eso vinimos a la tierra. Una Sairam. meditación. Shanti. Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai. Chiqui. Jai. 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 Jai, 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 Jai. Jai.